amor, pórtate bien, no debes llorar. Con este villancico de Luis Miguel tenemos imágenes de la hermosísima Bahía Blanca, tierra de, entre otras cosas, por ejemplo, de grandes deportistas. Manu Ginóbili, el gran basquetbolista que jugó en la NBA, es de Bahía Blanca. Pero no vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la alquimia, que es una forma para sanar y lograr objetivos. Y seguramente a ustedes les va a interesar y van a querer preguntar y van a plantear dudas. Y nosotros les vamos a presentar a quien hoy día va a estar en contacto con nosotros desde Bahía Blanca. Así es, Natalia Barrera, que es alquimista, ya está en contacto con nosotros, lo estamos ahí viendo en pantalla, la vamos a ver. Y le vamos a decir de inmediato, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes, feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, acalorados, pero bien. No sé si se podrá hacer alquimia para cambiar la temperatura. No, no la cambien, no la cambien. Ya basta de frío y lluvia. Pero esta es una palabra que se dice en muchos libros, que para algunos es leyenda y fábula, para otros es una realidad, o para otros es simplemente el sentido de transformar las cosas concretamente, que existen, pero más como transformarlas, transmutarlas. ¿Qué es la alquimia y dónde se origina este concepto? Bueno, la alquimia es muy antigua, da inicio a la ciencia como la conocemos, solo que es la ciencia de la transmutación. Fíjate que en el mito de los Reyes Magos tenemos la representación de las tres fases de la alquimia, ¿sí? El nigredo, el proceso del negro, el albedo, que es el proceso blanco, y el rubedo, que sería la piedra filosofal. Así que en el mito de la Navidad está la alquimia ahí, porque los magos en persa, que venían de Persa, significa magoi, que significaba alquimistas, astrónomos, filósofos, porque la alquimia es una filosofía natural y así va a iniciar la ciencia, la química que conocemos hoy, solo que tenía un concepto bastante, digamos, espiritual, filosófico, porque los alquimistas fueron los primeros en descubrir el poder de la mente sobre la materia. Por lo cual la alquimia nos invita mucho a entender cómo funciona la realidad y nuestra mente. Por ahí va entonces esta definición de alquimia que tiene que ver que nuestra mente es tan potente, es tan fuerte, que puede ayudar a superar muchas de las cosas o de las vallas que nos enfrenta la vida. Exactamente. Bueno, hoy gracias a la física cuántica podemos corroborar cosas que están escritas hace tantos años por los alquimistas, que tiene que ver con colapsar la partícula y la onda a través de nuestra percepción. En realidad esto se ve cuando hacemos experimentos dentro del laboratorio. Solo que la alquimia trabajó mucho con la metáfora, ¿sí? El laboratorio del alquimista primordialmente es el labor de oratorio, que tiene que ver con el lenguaje y el poder de la palabra para manipular lo que se llama la materia o la sustancia primordial que da origen a la forma de la materia como la conocemos. Por eso el laboratorio tiene mucho que ver con el poder de la palabra y cómo a través del lenguaje podemos entender cómo funciona la realidad y cómo podemos modificar también nosotros la percepción de la realidad y entender el origen de síntomas, de conflicto y también de muchos de los rituales que hacemos a lo largo de nuestra historia de humanidad y que los repetimos sin darnos cuenta su esencia filosófica. Ahora, si bien es cierto que todo parte en el pensamiento, quizás lo más difícil para todos nosotros como humanos es pelear contra esa voz interna que a veces duda, tiene miedo, piensa que todo lo malo va a suceder. Siempre como una vocecita interna que no sé cómo le podríamos llamar, pero es como nuestro enemigo principal. Y nosotros de alguna manera generamos la realidad, según la alquimia, según textos antiguos. ¿Cómo hacemos para acabar con el primer y principal enemigo de nosotros, que somos nosotros mismos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es entender que a esto que le llamamos el enemigo se llama ego, el yo, la personalidad, ¿sí? Nuestra personalidad en realidad está a favor de la supervivencia. Tendemos a pensar en los peligros y en los miedos. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro programado para sobrevivir y su función es prever los peligros. Nosotros no vivimos en el presente, sino en una visión del pasado con una expectativa. Entonces los miedos, ese pensamiento negativo, como podríamos decirlo, en realidad viene de las experiencias pasadas, de lo que nos dijeron y las creencias culturales y sociales
que conforman nuestra percepción de la realidad. Nosotros lo que tenemos que entender es el origen de por qué pensamos lo que pensamos para poder romper esos mandatos y esas creencias estructurales. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué pienso esto? ¿De dónde me viene? ¿Quién me lo dijo? ¿Viví alguna experiencia que me hace creer en esto? Y poder romper los esquemas del pasado que muchas veces hacen que tengamos este discurso autodestructivo de no voy a poder, es difícil, ahora como está el país, ¿querés que haga algo? O sea, todos estos pensamientos vienen del entorno en realidad y nos contaminan. Es como pensamientos que tienen mucho que ver con el miedo al futuro por un pasado en realidad. Es por las experiencias del pasado que tenemos miedo al futuro. Pero estaba pensando en lo que acabas de decir. Hoy en día, en general, en el mundo, no diría que todo, pero hay conflictos, hay controversias, hay guerras. Entonces la pregunta uno se dice, bueno, ¿y por qué yo tendría que tener una mirada positiva? Si cada vez que yo quiero ver algo, quiero leer algo, quiero observar algo, es todo conflicto. Desde la perspectiva del alquimista, tú eres un alquimista, ¿cómo podemos acercarnos a las alquimistas o los alquimistas para intentar sanar este mundo que hoy día vive en tanto conflicto? Bien, lo importante es entender la división que tenemos con el bien y el mal. ¿Sí? En el mito, ¿no? Cuando Eva toma el fruto del conocimiento del bien y del mal, que entramos, digamos, en lo que sería el pecado dentro de lo que sería la religión católica, nos está hablando que el fruto es de la conciencia del bien y del mal. Nosotros dividimos la realidad en buenos y malos. ¿Por qué se da la discordia? ¿Sí? La palabra discordia de la que se originan las guerras, ¿sí? Los polos opuestos, esta partición de visiones, yo pienso una cosa y vosotros y entonces entramos en guerra, viene de esta dualidad, de sentirnos divididos y de juzgar la realidad en términos de bueno y malo en base a ciertas creencias subjetivas. La discordia significa que no es acorde a nuestro corazón. Acá vamos a encontrar la metáfora, ¿no? de la otra razón que no es la mente, la parte racional, sino la voz del corazón, como parte de ese camino hacia volver a integrar lo que está separado y genera esta discordia y estas guerras. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el mal tiene una función. En la alquimia, la función del mal vendría a ser este primer paso que es el nigredo. El nigredo es entrar a los infiernos, entrar a la tierra negra, para meter la semilla y que esa semilla crezca. El proceso del nigredo es el proceso de filtrar las fuerzas impuras con las puras, es decir, purificar. El mal, la función que tiene en nuestra realidad es vaciarnos del deseo egoísta. Si hay guerra, si hay discordia, es porque el yo, la identificación, quiere un deseo por encima del otro. Es como que me siento separado del otro, del prójimo y del sistema en sí. Es como que me creo único y por crearme único y engrosar este ego, este yo, entro en discordia con lo que observo, imponiendo una realidad, imponiendo una verdad absoluta, y ahí es donde se empiezan a ver las divisiones. Esto se le llama diablo, de donde viene la palabra diablo, que es la división. O sea, el concepto de diablo dentro de lo que es la mística religiosa es la división. Claro. Cuando yo me veo dividido y cuando yo quiero dividirme de opiniones sin entender el origen en común, porque en realidad el bien y el mal están entrelazados. Claro. ¿Sí? En el bien está el mal y en el mal está el bien también. El tema es que tenemos que aprender a purificarlo para que esa energía sea óptima para todos. Entonces estamos en un crecimiento como humanidad porque todavía hay discordia por este pensamiento egoísta que tenemos. Es una escuela definitivamente. Oye, antes de que nos vayamos, me gustaría que compartiéramos quizás algún ritual, la gente que nos está viendo. Hoy día, como hay tantas cosas negativas, como dice Jorge, ¿podemos hacer algún ritual en casa para atraer estas vibraciones positivas, la abundancia, la salud, el amor? ¿Qué tipo de rituales o qué cosas nos recomendarías que hiciéramos en estas fechas, sobre todo que son tan de un llamado espiritual? Bueno, entender que, por ejemplo, diciembre tenemos el ritual de Navidad, que la gran mayoría lo practica, que tiene que ver con el solsticio, ¿sí? En el mes de diciembre aparece el solsticio de invierno en el hemisferio norte y nosotros que estamos en el hemisferio sur es el solsticio de verano. La Navidad significa nacimiento y representa a este solsticio. ¿Por qué? Porque el cristianismo va a absorber rituales paganos, porque no puede ir en contra de las tradiciones culturales, y va a poner el nacimiento de Jesús en el solsticio para poder generar
digamos, justamente esta integración y poder también celebrar la luminosidad desde el aspecto religioso. Entonces, el armado del árbol de Navidad tiene mucho que ver con las metas que queremos materializar. Los adornos que colocamos en este árbol tienen mucho que ver con lo que queremos proyectar en el próximo año. Entonces, por ejemplo, los elementos largos y finos, como los caramelos navideños, representan en el árbol que queremos abrir los caminos. Si vos sentís que se te traba todo cada vez que querés iniciar algo, colocale elementos largos y finos porque simbolizan en tu árbol navideño que querés que el 2024 los caminos estén abiertos. Lo que son las bolas, especialmente de color dorado y plateado, representa el dinero, al igual que los regalos abajo del árbol. Las frutas dentro del árbol representan a la salud. Cuando estamos queriendo sanarnos de alguna enfermedad es muy importante colocar frutas. Viste que a veces vienen las uvas, sí, las cerezas, bueno, o las manzanitas. Bueno, eso ponerlo en el árbol simboliza que queremos salud en el próximo año. Si queremos amor, tiene que haber galletas navideñas, ¿sí? Los muñequitos de jengibre y colocarlos, o algún dulce. Pueden ser caramelos, chocolates, inclusive podemos hacer las propias galletitas y colocarlas en el árbol. Los animales, esto es muy importante, ¿eh? Los animales en el árbol significa eliminar gente falsa. En el momento que colocas animales en tu árbol de Navidad, vas a darte cuenta que se empieza a alejar las personas que por ahí te tenían envidia, que no eran muy positivas, porque los animales representan la fidelidad. Entonces, cuando colocamos en nuestro árbol de Navidad animales, vamos a hacer una purgación con respecto a vínculos tóxicos y personas negativas. Los monios y también las flores representan la sexualidad y enlazarlos, especialmente si queremos tener una relación amorosa, es importante colocar monios en el árbol. Las personas que están solteras, sí, que quieren que el próximo año aparezca ese vínculo, que haya mucho monio y que el monio contenga tu nombre, porque eso significa enlazar. De ahí nos viene la palabra enlazar, de enlazarnos en la boda, porque en la antigüedad, las culturas más antiguas usaban cintas para hacer este tipo de rituales que después, bueno, conllevaron a lo que hoy es el matrimonio o lo que es la boda normal, y por eso usamos la palabra enlazar. ¿Y la estrella, Después, Natalia? ¿qué tenemos? Bien, las estrellas, de por sí la estrella que se coloca en la punta del árbol representa un sello, ¿sí?, que tiene que ver con el camino de la tierra al cielo. Esa estrella, simbolizada muchas veces como Cristo, también representan las antiguas religiones que miraban el cielo para encontrar la divinidad. Por eso también en el árbol, quienes están haciendo quizás un camino espiritual y les gusta todo lo que tiene que ver con la conciencia, colocar campanas y cascabeles tienen que ver con el estudio de la espiritualidad. Cuando queremos estudiar más o llegar a niveles de conciencia más altos, está bueno poner cascabeles y las campanas, que son símbolos de ese proceso. Y también los triángulos y las estrellas colocadas en el árbol representan eliminar el pasado y sacar enemigos. Esto es muy importante para quien repite siempre las mismas historias del pasado, que haya estrellas en el árbol, porque significa cortar con los ciclos, cortar con el ciclo repetitivo de una enfermedad, ¿sí? O una historia que volvés a repetir y otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Es muy importante poner este tipo de elementos. Y el Papá Noel, la historia del Papá Noel, es un elfo, significa el protector de la casa, y es una mezcla entre el obispo San Nicolás, que dejaba regalos en los calcetines de los niños, con un dios nórdico llamado Odín, que estaba subido a un caballo con 8 patas. De acá nos vienen los 8 renos. Si vemos la imagen del Papá Noel, vamos a ver que es un duende, que es un elfo, que tiene el sombrerito, ¿sí?, que está vestido de rojo y que tiene la hebilla, porque es algo característico de los elfos. Claro, este Papá Noel lo que representa es la protección del hogar. Vieron que hay muchas personas que tienen miedo al hogar, situaciones de inseguridad. Sí. Tiene que haber Papá Noel, porque esto representa que queremos estar protegidos, sanos y salvos, especialmente es fantástico lo que nos acaba de señalar Natalia, porque hace un pocos días hablaba del árbol de Navidad. Sí. Aquí tenemos una explicación desde el punto de vista de nuestra alquimista. Natalia, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias, y recuerden que en mi Instagram, nataliabarrera.escuelanefer, van a encontrar muchísima más información. Ahí está la información, Natalia, que ha muchísimas entregado. gracias. Lástima que el tiempo se nos va volando, sí, pero muchas gracias. A ver, una adivinanza. Ya. Ay, no un chiste, ¿verdad? No,